¿Qué opinas de que se busca la prohibición de las corridas de toros en México? También si hablaras alguna vez en historias de horror de libre mercado de los niños limpiachimeneas. Es muy interesante, pero en general la época de los niños limpiachimeneas en el Reino Unido es la época del más horroroso libre mercado, que está expresado en Jonathan Swift. Estoy pensando en Taylor Swift. En Jonathan Swift, la novela donde se vendían niños todavía. O sea, si podías vender a los niños ya cualquier cosa, es igual. Pero la prohibición de las corridas de toros en México, yo creo que está... A ver, yo quiero que las corridas de toros desaparezcan por muertes natural. Y creo que van a desaparecer por muerte natural. Las prohibiciones no me gustan. Yo porque ya se enojaron conmigo alguna vez, pero lo siento, mi historia no la voy a cambiar. La historia de mi vida es la historia de mi vida. Yo fui criado en familias muy taurinas. La familia de mi padre adoptivo, curiosamente, fíjate, sus hermanos, que eran judíos, y mi familia española eran profundamente taurinos y me enseñaron de toros desde que yo era jovencito. Obviamente con los años aprecias que el sufrimiento del animal existe y que no está bien. Pero lo que no puedes aceptar es que digan, es que la gente va a la plaza de toros a disfrutar el dolor. No es cierto. No es cierto. Y satanizar hacia la gente tampoco tiene ningún sentido. No ganas nada más que la satisfacción propia de sentirte muy virtuoso, ¿no? No, la gente no va a disfrutar el dolor, no, la gente no va a disfrutar la crueldad. Matar a la primera está visto mucho mejor que hacer sufrir al animal, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo por un lado a los taurinos, aunque ya no soy un defensor de la fiesta. Y hasta hace años, todavía hice una exposición de fotografía muy amplia. Estuve un año fotografiando los toros aquí en Gijón. Fui a todas las corridas de toros y hice una serie de fotografías de abstracciones taurinas. No es ningún secreto, está allí, está el libro a la venta. Entonces, quiero que el toreo muera de muerte natural, pero no de prohibiciones. Por otro lado, dicho eso una vez, en México la gente del Obrador está jugando mucho a la guerra cultural, a ganar las guerras culturales, a pelear las guerras culturales, a hacer la parte cosmética de la lucha en contra de la injusticia, mientras no se hace la parte fundamental de la lucha contra la injusticia, que es darles a los niños escuela y a los pobres la posibilidad, las herramientas necesarias para salir de la pobreza. Una cantidad mensual no te hace salir de la pobreza, te hace mantenerla a raya mientras te den el dinero. Cuando te lo dejan de dar, vuelves a la pobreza en la que estabas originalmente. Por eso a ese tipo de cosas que hace el Obrador se le llama caridad. La solidaridad implica generar los mecanismos necesarios para que la gente pueda salir de la pobreza por sí misma y mantenerse fuera de la pobreza por sí misma. Entonces, el jugar a lo cosmético y a la guerra cultural, pues es una forma de eludir las responsabilidades serias que se tienen con un país en el que más de la mitad de las personas viven en la pobreza, ¿no?